Con total discreción, la Unión Europea había adoptado en junio de 2020 dos reglamentos. Uno sobre la taxonomía de las finanzas sostenibles y otro sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. Parece complicado, pero no lo es. Estas nuevas directrices estipulan que en el futuro los bancos privados y los fondos de inversión deberán sopesar la sostenibilidad de un proyecto a la hora de conceder préstamos. Es decir, deberán examinar respecto a cada petición si es ecológicamente razonable. Y deben informar en su página web qué proporción de su actividad económica es sostenible desde el punto de vista medioambiental. Así es como Bruselas quiere imponer su nuevo Green Deal, el Pacto Verde. Y verde siempre suena bien. Cabría pensar entonces que los gobiernos europeos darían un buen ejemplo y divulgarían sus propias políticas de inversión en términos de sostenibilidad. Pero eso es precisamente lo que no están haciendo. Se comportan como el sacerdote en el púlpito, predicando con agua, pero bebiendo vino por la noche. Este documental no trata si los nuevos reglamentos fomentan la gestión ecológica o serán un fracaso, como temen los críticos. Es demasiado pronto para aventurar eso. Tenemos que esperar a los resultados. El tema hoy es si el gobierno alemán cumplirá sus propias leyes, es decir, la obligación de divulgar la información. Estoy litigando ante el Tribunal Administrativo de Frankfurt contra el Bundesbank, el Banco Central alemán. Es indiscutible que el Bundesbank adquirió bonos de la Bayer con dinero del ECB, el Banco Central Europeo, y para financiar la compra de Monsanto. Tristemente célebre por el patentamiento de semillas, Monsanto es un productor de todo tipo de venenos, es decir, lo contrario de la sostenibilidad. Quería saber del Bundesbank cuántos miles de millones se pagaron a Bayer, a qué tipo de interés y si se realizó una evaluación del riesgo. Se trata de preguntas que, según la nueva obligación de información, los bancos deben incluir en su página web, pero el Bundesbank se niega. Sin embargo, no quiero informar sobre mi juicio, sino sobre otro caso. El Banco Estatal Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW, compró acciones de la Paico, Sociedad Anónima. Esta empresa paraguaya planta soja modificada genéticamente y eucalipto en monocultivo en Paraguay. 2 pueblos indígenas viven allí y se les niega la titularidad de sus tierras ancestrales. Todo ello se disfraza de ayuda al desarrollo y la DEG, la Compañía Alemana de Inversión y Desarrollo, que también es estatal, forma parte del partido. El común denominador de todos ellos es su negativa a facilitar información sobre la sostenibilidad. Por ello, activistas en Colonia abrieron un juicio en contra del banco. Ein deutscher Akteur der deutschen staatlichen Entwicklungszusammenarbeit, die DEG Bank, sich beteiligt hat an dem größten oder vielleicht zweitgrößten Landbesitzer in Paraguay, dort Anteile von ungefähr 16% gekauft hat bei diesem Landbesitzer und damit eben Miteigentümer eines der größten Landbesitzers in Paraguay ist, in einem Land, in dem hohe Landkonzentration ein zentrales Problem für ländliche Armut ist. Das drückt sich natürlich dann auch in Landkonflikten und Landkämpfen, Besetzungen, Landbesetzungen und so weiter aus. Tenemos una producción que es la producción de arroz, donde el área está dentro de nuestra propiedad y no tenemos vecinos pequeños al lado. Entonces, ese sí es un trabajo que se hace con avión porque así lo permite. Ahora, en la zona donde tenemos comunidades de pequeños productores cerca, todo se realiza en forma terrestre
se llaman equipos autopropulsados, con GPS, con tecnología, etc. La niñez en zonas rurales se está viendo afectada por los efectos indiscriminados de pesticidas, no solo en términos de salud, sino también de desarrollo educativo. Me entristece enormemente ver que en la región oriental más del 20% de escuelas están rodeadas por cultivos y fumigaciones que no cumplen con las medidas de protección establecidas en la Ley 3742. Formamos una reserva natural Upetí. Dentro de esa reserva están las dos comunidades indígenas que se llaman Catumi y Tacuaruzú, con su gente, con sus familias, realizando sus actividades. Nosotros tenemos una relación muy estrecha con ellos porque colaboramos con ellos. Quieren estar asegurados que es su tierra, porque ¿qué pasa? Mañana viene otro dueño de la empresa y dice, no, salgan de aquí, yo soy dueño. Y claro, representa título directamente a un juez y el juez manda a su desalojo. Paraguay es uno de los países más pobres del mundo. Según cifras de la ONU, más del 10% de la población está desnutrida. El 94% de la tierra está en manos de la agroindustria, que produce soja y maíz transgénico para la exportación, en monocultivo y con enormes cantidades de pesticidas. Cancerígeno, eso está muy comprobado y acá escala en forma alarmante. Año en año las tasas son más elevadas de cáncer. Tenemos afecciones neurológicas, alteraciones neurológicas. Significa que hay muchos problemas, no solamente con la ansiedad, con la depresión, y el punto terminal de la depresión, los suicidios. Una quinta parte de las tierras han sido mal habidas. Durante la dictadura de Stroessner, los títulos de propiedad simplemente se falsificaban. Muchos campesinos, bueno, primero son expulsados de sus tierras, así como comunidades indígenas, de forma creciente. O sea que a la fiscalía quema sus casas, los apresan, ¿verdad? Y pierden sus tierras. A partir de ahí empiezan a ocupar territorios indígenas y campesinos y a deforestar el territorio paraguayo. Por lo dicho, en Paraguay, una organización de ayuda al desarrollo tendría mucho que hacer. ¿Pero qué hace el gobierno alemán junto con su Green Deal? Se convierte en un gran agricultor en sí mismo y contribuye al mismo tiempo a una mayor privación de derechos de la población y a la destrucción del medio ambiente. Los pequeños agricultores sin tierra se instalan en los barrios marginales de Asunción e intentan sobrevivir de alguna manera. Los indígenas ocupan regularmente el Instituto Nacional del Indígena, INDI, alojado, paradójicamente, al interior de un cuartel militar. Han tendido lonas en la acera porque ha llovido y hace frío. Piden comida, pero los soldados los ahuyentan, así como a los visitantes indeseados, como yo. Juan Blas Domínguez. ¿Y de dónde sos? Ordenador de comida. Claro, yo primeramente indi la tierra de Me dice que se llama Juan Blas. Su grupo pertenece a la comunidad de los guaraní, la más grande etnia originaria de ese país. Fueron expulsados de sus tierras hace un mes y no saben a dónde ir. Quieren pedir al INDI que les ceda terrenos públicos para instalarse en ellos. Entiendo español, pero un poco yo entiendo. No entiendo casi nada, porque él habla la lengua local, el guaraní, y solo unas pocas palabras de español. Nadie respeta nuestra cultura, dice. ¿Qué hace el Estado? Casi nada. INDI trae comida de vez en cuando, pero el Estado les trata como a perros. Nosotros necesitamos Necesitamos un lugar para nosotros, dice la mujer.
¿Paraguay es un país grande?, pregunto. Sí, es la respuesta, pero tiene pocas esperanzas. Enrique Gąska nació en Polonia. El sacerdote dirige CONAPI, la Comisión para los Pueblos Indígenas de la Conferencia Episcopal Católica. Según el último censo, hay 115.000 personas de pueblos originarios en Paraguay. Sin embargo, lo más probable es que sean muchos más, pero todos viven en condiciones paupérrimas. Tenemos buenas leyes, constituciones claras en favor de los indígenas, que el Estado tiene que proveerle gratuitamente las tierras, que tiene que proteger sus costumbres, todo esto. Pero ahora de verdad se empiezan conflictos. Indígenas están en una tierra añares, muchos años. Entra un extranjero, más bien brasileño, sojeros, puede ser también paraguayos, alemanes no tanto, están dedicando la soja. Y presenta título falso. Se va a fiscal y fiscal quiere desalojar. Y entonces con ayuda, por supuesto, monetaria, fácilmente les desaloja. Algunos abogados y grupos de derechos humanos intentan ayudar, pero poco pueden hacer contra el corrupto aparato estatal. El Partido Colorado, al que pertenecía Alfredo Stroessner, ha gobernado durante más de 70 años. El dictador tuvo que abandonar el país en 1989, pero poco cambió. Según el abogado, las violaciones de derechos humanos fueron denunciadas ante tribunales paraguayos e internacionales. Sin embargo, todo fue en vano. Se da asistencia en los casos de criminalización, en los casos de desalojo, pero así también se acompañan a comunidades en sus demandas de carácter ambiental. El caso de Yeruti, un caso donde un campesino paraguayo muere en el año 2009 como consecuencia de la intoxicación de su pozo de agua con pesticidas. Pesticidas de uso agrícola que fueron lanzados de manera masiva e indiscriminada en las propiedades, en las estancias que rodean a la comunidad de este señor que falleció. El caso fue llevado a la justicia, terminó en la impunidad acá en Paraguay, y luego de esa, decisión de archivar la causa, llevamos a Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde en el año 2019 tuvimos una decisión en la que se le condena al Estado paraguayo por violaciones al Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y se le ordena al Estado una serie de medidas de reparación para la familia y de adopción de garantías de no repetición. Pero en realidad el Estado paraguayo no cumplió. No cumplió nada, no cumplió ninguna de las medidas que se le ordenó por parte del comité, y hay como una resistencia por parte de la institucionalidad del Estado a dar lugar a estas medidas de reparación, porque se considera que el caso es un caso que puede dar un mal ejemplo, entre comillas, y alentar a otras comunidades campesinas e indígenas a que sigan el mismo camino de demandar por los daños ambientales que están sufriendo. Para el gobierno alemán, Paraguay está lejos. Allí no defiende los valores occidentales. Incluso se pone del lado de los terratenientes y contaminadores del medio ambiente y se niega a facilitar información sobre su implicación financiera. Naciones Unidas ha enviado en repetidas ocasiones relatores especiales al país. Unas veces por el hambre, otras por la falta de Estado de Derecho y en octubre de 2022 por el uso de pesticidas. La ONG CODEUPI ha acompañado este balance y ha proporcionado material. Pero al final no sale mucho más que la denuncia, dijo el relator especial Marcos Orellana en la presentación de su informe provisional en Asunción. Me gustaría recalcar, como hemos hecho varios relatores especiales de las Naciones Unidas en repetidas ocasiones, que es un mito que los agrotóxicos sean necesarios para alimentar al mundo. Es preocupante ver la influencia indebida de las empresas en la política pública sobre agrotóxicos en Paraguay. He conocido de buenas prácticas en la rotación de cultivos con ganadería. Es importante resaltar que la superficie utilizada por el agronegocio creció un 234% en las últimas 2 décadas,
mientras que la superficie para la agricultura campesina bajó casi en un 50% en el mismo periodo. No faltan leyes. Paraguay ya prohibió legalmente seguir deforestando selva virgen en 2004. Sin embargo, imágenes satelitales prueban la destrucción de 60 hectáreas por día entre 2006 y 2016, según el relator, especialmente en áreas distribuidas durante la dictadura de Stroessner. Estas tierras son conocidas como tierras mal habidas y alcanzan alrededor del 20% del país. Estas tierras mal habidas son de las mejores tierras de cultivos, lo cual genera conflictos territoriales y exclusión. Actualmente, el 94% de las tierras agrícolas en Paraguay está destinada a la agroindustria dependiente de insumos químicos. El promedio de pesticidas vertido anualmente es de 4,25 litros por hectárea y ha ido en aumento. Este dato, que sería preocupante por sí mismo, resulta aún más escalofriante cuando se tiene en cuenta que los agrotóxicos más importados en el país son el glifosato, el 2,4-D y el paraquat. Estos pesticidas son altamente peligrosos. Por ejemplo, el paraquat está prohibido en la Unión Europea desde el 2007 y en Suiza desde 1989 porque es considerado demasiado peligroso para los agricultores y para el medio ambiente, incluso con equipos de protección. Quisiera mencionar, como ya he hecho en repetidas ocasiones, el aberrante doble estándar de países que prohíben el uso de pesticidas porque son peligrosos para la salud y el medio ambiente, pero a la vez permiten su producción y exportación a países en desarrollo. Por conflictos territoriales se refiere a ocupaciones. Los campesinos sin tierra se toman las granjas, especialmente las de tierras mal habidas. Los indígenas suelen ser desalojados por la policía, pero los campesinos terminan en la cárcel. Frecuentemente son imputados por el Ministerio Público. Me preocupa la utilización del derecho penal como instrumento de represión de la protesta y la articulación social. Numerosos grupos reclaman por una reforma agraria, aunque casi todos están enfrentados entre sí. Uno de los más activos es la OLT, Organización de Lucha por la Tierra, y uno de sus líderes, Wilson, de 38 años, lleva más de un año en prisión preventiva en Villarrica. Quiero visitarlo. Llevo comida, fruta, pan dulce y limonada. La oficial penitenciaria de la puerta confisca la fruta. Prohibida, dice. Podía llevarla de vuelta al coche, así como mi celular, con el que en realidad quería filmar. Luego, la uniformada me mira y sacude la cabeza. Las mujeres visitantes tienen que llevar falda. ¿Llevo una en mi equipaje? No, no tengo. No hay problema, dice. El kiosco de al lado alquila polleras. Al cabo de 10 minutos vuelvo, sin celular, sin fruta, pero con falda y galletas. Wilson, me cuenta, está detenido por una toma. Fue en una granja de 2.550 hectáreas, propiedad de un inversor alemán que la cultiva desde la época de Stroessner. En el registro de la propiedad no figura como el titular legal de esa tierra. Esto no molestó al fiscal, que lo encarceló a él y a sus compañeros. Después de todo, existía el peligro de la repetición. En efecto, existe el riesgo de que se repita, porque la OLT quiere utilizar las recuperaciones de tierras para forzar la reforma agraria. ¿También tienen previsto ocupar fincas más grandes? Por ejemplo, las que son propiedad de empresas extranjeras. No, por el momento no, dice Wilson. Suelen tener títulos de propiedad correctos y ocuparlas agravaría el conflicto. Visito a Paico Sociedad Anónima, uno de los mayores terratenientes de Paraguay.
La República Federal de Alemania es copropietaria de tales extensiones. 2 semanas antes de mi llegada, había solicitado a Paico una entrevista en varios correos electrónicos, pero no recibí respuesta. Cuando llegué a Asunción, conseguí el número de teléfono móvil privado del director de Paico, Luis Enrique Arrellaga. Evidentemente no había sido informado de mi petición y me dio cita inmediatamente. La principal unidad productiva de Paico hoy se llama Estancia Golondrina y esta estancia fue adquirida por el Grupo Espíritu Santo ya en 1976. Eso es una región donde solo existían bosques en ese tiempo, la propiedad de 24.000 hectáreas que hasta hoy permanece dentro de Paico. Arrellaga lleva 37 años en Paico. Le gustaría mostrarme la estancia Golondrina el próximo viernes. Después de la entrevista, probablemente, debió haberse informado de mí en internet. Me desinvitó. Estaba indispuesto y ningún otro empleado pudo enseñarme la estancia. Le dije que iría de todos modos, lo que obviamente le disgustó. Desde Asunción tomo la carretera 2 hacia Ciudad del Este. Algunos kilómetros antes de esa urbe fronteriza salgo de la ruta. Todo, hasta el puente de madera, está asfaltado. En la barrera, frente a la estancia, me espera un guardia. Debía de estar esperándome y me pidió que me presentara en la oficina. Por supuesto que lo hago. Saludo al administrador y luego exploro el terreno en mi coche alquilado. No llego lejos, porque aquí se necesita un vehículo 4x4. Google Maps no muestra los caminos. Veo el galpón con los enormes pulverizadores llamados mosquitos. Detrás de ellos está el ganado encerrado. No hay pastos ni árboles que den sombra. Los animales se crían con alimentos industriales. Arrellaga dirige la empresa paraguaya y ocupa uno de los puestos del Consejo de Administración de la Casa Matriz, Paico Luxemburg. La situación legal es complicada, explica, porque Paico está en venta. Su antiguo accionista principal, el holding portugués Espíritu Santo, se declaró insolvente en Luxemburgo en 2014, un año después de que la Sociedad Alemana de Inversión en Desarrollo DEG interviniera. Paico Paraguay produce ganancias. Tenemos hoy alrededor de esas 128.000 y pocas hectáreas. En este momento, ¿qué fue? Nosotros disminuimos la cantidad de personal porque tercerizamos muchos servicios. Esto es, Paico, a partir hace más de 10 años ya de esto, decidió tercerizar servicios que no forman parte propiamente de nuestro objetivo. Hoy tenemos alrededor de 260 personas trabajando directamente con Paico, pero indirectamente a través de estas empresas tenemos otro tanto, casi el mismo número. El grupo de derechos humanos FIAN, con sede en Colonia, Alemania, está especialmente enfadado por esta situación. La subcontratación de trabajadores no tiene nada que ver con la política de desarrollo. La DEG debería ser consciente de ello. Wir wissen auch beispielsweise, dass auf diesen 144.000 Hektar, die diese Firma besitzt und bewirtschaftet, ungefähr 200 feste Arbeitsplätze installiert sind. Das heißt, das hat auch nichts mit irgendeiner Art von ländlicher Entwicklung zu tun, bei denen auch Arbeitsplätze geschaffen werden. Das muss man sich mal vorstellen, das ist eine Fläche ungefähr 6-mal so groß wie der bayerische Wald, den diese Firma dort besitzt. En medio de Golondrina hay 2 pueblos indígenas. Cuando se adquirió la estancia, los accionistas no sabían nada de ellos. Solo se dieron cuenta de su existencia cuando empezaron a talar la selva. Entonces, la sorpresa fue mayúscula. Habían comprado una enorme extensión de tierra y los guaraníes vinieron incluidos en ella. Comenzamos a ver de que en el bosque sí habían grupos indígenas, comunidades indígenas que estaban habitando en estos lugares.
mucho antes de que esto compre Paico y antes de que el anterior accionista haya comprado, seguro que ya estaban, ¿verdad? Entonces, por ley nacional, ellos tienen derechos, ciertos derechos sobre las áreas que vienen ocupando. Entonces nosotros lo que hicimos fue conversar con ellos, acordar con ellos, delimitar el área a la cual ellos realizan, digamos, o tienen sus viviendas, porque usted sabe que los indígenas de esta etnia guaraní eran subordinados a los guaraníes, y que, digamos, eran nómadas. Los indígenas en ese tiempo eran nómadas porque se mudaban de un lado, hacían sus casas, estaban unos años seguramente, aprovechaban frutos, animales, etcétera, la caza, la recolección de frutos, y vivían así, después se mudaban a otro lugar, etcétera, y no afectaban al ambiente. Claro, cuando comienza, porque esta zona donde están estas comunidades y donde está la finca golondrina, la estancia golondrina, es una zona, es la zona más productiva de suelos más productivos. Es lo que se llamaría la zona núcleo de producción de granos de Paraguay. Entonces, ya comenzó a partir de 1970-75 la deforestación a gran escala en esta zona, y ya no había toda esa posibilidad de mudarse nomás de lugar a lugar. Y claro, las tierras en esta zona eran todas tierras privadas. Arrillaga sabe que la Constitución garantiza a los indígenas el derecho a su hábitat tradicional. Si lo solicitaran, recibirían la titularidad colectiva para ese territorio. Y también sabe que los guaraníes de Golondrina lo desean mucho. Pero esta no es la prioridad de la empresa. Se les permite permanecer en la reserva, cazar con arco y flecha y trabajar como peones en las plantaciones de eucalipto de Paico. Se les proporciona comida y se les enseña a criar abejas en lugar de recolectar miel silvestre, ayudándoles a que desarrollen otro tipo de actividades. Entonces, estas dos comunidades viven en 2.015 hectáreas, que son el área que nosotros definimos dentro de la reserva como área de uso tradicional, donde las dos comunidades habitan. Futuramente, seguro que, como los indígenas, estas dos comunidades piden al Estado paraguayo que regularice y que les compre el área. Puede ser que en un futuro esto suceda. Hoy no es una prioridad nuestra, sí es una prioridad de las dos comunidades que quieren tener sus títulos en el nombre de las comunidades. Pero bueno, como digo, esto va a ser cosa que se va a ver en el futuro. Estas palabras solo pueden describirse como cinismo. ¿Quién o qué impide a Paico dar a los guaraníes el título que ansían? ¿Teme la empresa que luego reclamen toda la estancia? Difícilmente. No han podido hacerlo durante mucho tiempo. Es de suponer que no quieren tener que decir al administrador concursal de Luxemburgo que hay 2 aldeas de pueblos originarios en medio de las productivas plantaciones de soja y madera. Esto podría bajar el precio. Si los guaraníes piden ayuda a la comisión indígena, serán atendidos, dice el sacerdote Gonska. Pero el camino hacia la titularidad es engorroso, precisa. El proceso para que una comunidad indígena tenga título, primero tiene que haber el reconocimiento del líder. Cuando se termina el reconocimiento del líder, tiene que tener personalidad jurídica, para que después comunidades tenga su tierra en su nombre, porque es tierra de propiedad comunitaria, no individual. Y entonces muchas veces viene el cacique al Indy, hace pedido, Indy tiene que ir a sitio, ver si realmente comunidad de la religión. Hay mucha burocracia, no digo que coima, pero mucha burocracia. Y después de reconocer, para que tenga persona jurídica, tiene que comenzar el mismo líder en Indy. Después de Indy tiene que ir dictamen al Ministerio de Educación y después la Presidencia de la República. Y recién Presidente de la República saca decreto para reconocer esta persona jurídica.
Entonces muchas veces procesos duran mucho tiempo. Si tenemos suerte, nosotros como institución acompañamos a algunas comunidades indígenas, a lo mejor tenemos suerte, 3, máximo 6 meses, ya tenemos personal jurídica. La sociedad civil se queda sola con estos problemas. La conferencia episcopal está sobrecargada de trabajo y los alarmantes informes de los relatores especiales de la ONU no generan consecuencias. El gobierno de Asunción ni siquiera aplica las sentencias de los tribunales internacionales. La mayoría de las veces ni siquiera se sabe quiénes son los inversores, afirma Sara Cebaco, experta financiera de la ONG Base IS. Las estructuras de propiedad son enrevesadas, imposibles de ocultar, y operan a través de paraísos financieros en los cuales no hay acceso a la información ni a los accionistas. En el caso de Paico, se trata de Luxemburgo. Tratando de entender y dar un análisis sobre cómo está funcionando, porque son un medio nuevo método de financiamiento o al menos nuevas herramientas financieras. ¿Y qué se sabe hasta ahora sobre el imperio Paico? Y en realidad aquí se sabe poco, se sabe que está la empresa, ¿verdad? Investigando en internet yo pude ver que sí tienen toda una línea, ¿verdad? de trabajo con empresas forestales, por ejemplo, cosa que yo desconocía. Se supo que su financiador estaba en quiebra, ¿verdad? Porque eso fueron artículos del diario ABC, básicamente, ¿verdad? Pero aparte de eso, finalmente no se sabe, ¿verdad? Existe una ley sobre el acceso a la información pública y la Oficina del Catastro ha hecho accesibles algunos datos, pero los registros están incompletos y se necesita el número de expediente de la propiedad para averiguar a quién pertenece. Lo que pasa es que existe para todo lo que es más bien estatal, ¿verdad? Pero todo lo que va a ser financiamiento, fondos de inversión, por ejemplo, yo me fui y pregunté a la Comisión Nacional de Valores, a algunos otros también, o sea que es básicamente el Banco Central del Paraguay, para fondos de inversión, perdón, y Comisión Nacional de Valores, puede dar cierta información hasta cierto punto. Después, en todo lo que es propiedad privada de los capitales, ya no hay más información, ¿verdad? En términos de transparencia, la situación en Paraguay es mejor que en Alemania. El gobierno en Berlín pretende declarar a sus autoridades financieras ámbito central del poder ejecutivo y eximirlas así de la obligación de facilitar información. Lo hace no por ley, sino simplemente por una restrictiva interpretación. Las solicitudes de información no se refieren a secretos comerciales o datos personales de los prestatarios. Sin embargo, el Bundesbank guarda silencio sobre su financiación de la compra de Monsanto y hasta ahora el KfW también ha guardado silencio sobre Paico. Wir haben uns an die DEG selber gewandt, also das ist die Deutsche Entwicklungs- und Investitionsgesellschaft, eine 100%ige Tochter der KfW-Bankengruppe, die eben beauftragt ist damit, durch Privatwirtschaftsförderung Entwicklungspolitik zu betreiben und Entwicklungen im globalen Süden anzustoßen. An die haben wir uns als erstes gewandt. Wir hatten auch ganz am Anfang Gespräche mit denen, hatten uns ausgetauscht dazu, haben unsere Bedenken und Probleme, was Menschenrechte angeht, dort auch dargelegt. Die DEG, die Tochter der KfW, die haben geantwortet, dass sie im Endeffekt, das ist ein klassisches Argument, dass sie durch ihre Investition internationale Sozial- und Umweltstandards verbessern wollen und damit sozusagen einen Akteur, der auch möglicherweise von ihrer Seite aus als nicht unproblematisch angesehen wird, den ein bisschen besser zu machen. Aber in dem Kreditvertrag oder zumindest in der Pressemitteilung zum Kreditvertrag stand auch drin, dass die DEG mit ihrer Beteiligung dem Akteur auch ermöglichen will, weitere 5000 Hektar Land aufzukaufen. Das heißt also sozusagen, die Landkonzentration sehr konkret noch weiter anzukurbeln. Se suponía que Paico iba a mejorar un poco gracias a la inversión de DEG hace 9 años. El hecho es que en esos 9 años, Paico ha estado cultivando grandes extensiones de soja y eucalipto transgénicos en monocultivo,
fumigando con enormes cantidades de pesticidas, incluso desde aviones, y negando su propio hábitat a los indígenas que allí viven. La República Federal, copropietaria, gana dinero con ello. Esto es cinismo puro. Y si por casualidad una ONG pregunta, se niega a responder. El gobierno federal no respeta el interés público y todas las reglas de la democracia. Asimismo, el Partido Verde, que antes se interesaba por estos temas, hoy en el gobierno se calla la boca. Wir haben ja vor 1-2 Jahren auch Klagen angestrengt. Wir versuchen sozusagen durch Informationsfreiheitsgesetz und Umweltinformationsgesetz konkret an Informationen zu kommen. Sozusagen, wir sehen, dass das unsere Rechte sind auch, eben, dass wir an diese Informationen rankommen können. Und da geht es uns nicht darum, dass wir die detaillierten Finanzberichte des Unternehmens haben wollen oder dass der die öffentlich stellen muss, sondern es geht uns darum, konkrete Informationen zu den menschenrechtlichen Auswirkungen zu bekommen. Und das ist für uns eben sehr wichtig. Und da sind wir aktuell in einem Klageprozess bei der KfW und bei der DEG und hoffen, dass wir am Ende dann eben auch Recht bekommen und die Informationen uns zur Verfügung gestellt werden. A finales de noviembre, el Tribunal Administrativo de Frankfurt emitió una sentencia. El KfW debe proporcionar información. En mi caso, sin embargo, contra el Bundesbank, el mismo tribunal sentenció exactamente lo contrario. Los jueces consideraron que el Bundesbank no estaba obligado a facilitar información. Había invertido miles de millones en la compra de Monsanto, una operación que no solo es muy criticable por motivos ecológicos, sino que además fue la operación más tonta de la historia. En la actualidad, en Estados Unidos, hay miles de demandas pendientes, con miles de millones en indemnizaciones también pendientes, y el Bundesbank se niega a declarar. Eso es patético. He apelado la sentencia. Los reglamentos sobre taxonomía y divulgación adoptados por la Unión Europea hace 2 años ya son legislación vigente. A partir del 1 de enero de 2023 se aplicarán las directrices administrativas correspondientes a este reglamento, que la Comisión Europea quiere presentar solo unos días antes. Es decir, con un retraso considerable. Solo entonces estará claro ¿qué se considera sostenible? ¿Se clasificarán las inversiones en energía nuclear como ecológicamente racionales? ¿En qué condiciones seguirán financiando los bancos, los coches privados y las casas de particulares si después declaran estos préstamos como ecológicamente insostenibles y tienen que contar con una rebaja de su propia calificación crediticia? Indudablemente no hay seguridad jurídica. Si se toman como base las prácticas de inversión del banco KfW y del Bundesbank, ¿se consideraría entonces aceptable la soja transgénica paraguaya y Monsanto? Para el gobierno alemán obviamente lo son. Y por último, los bancos privados y las sociedades de fondos podrían insistir en el principio de igualdad de derechos y normas para todos, y solo divulgar sus actividades en la misma medida en que lo hagan las instituciones financieras estatales, es decir, no publicar nada. Parece que esta nueva normativa de Bruselas es una obra a medias y poco fiable. ¿Es así como deberá aplicarse el Pacto Verde?